Muchas gracias por el interés de venir a esta segunda sesión del curso taller Culturas del Espacio Exterior, la Humanidad en órbita. Y esta semana vamos a cambiar un poco el enfoque desde lo que estábamos llamando astrocultura o culturas del espacio exterior a más una perspectiva de economía política, geopolítica del espacio exterior, pero la división siempre es artificial, ¿no? Y separar cultura, sociedad, economía y política, ecología, solamente es para tratar de tener 3 semanas diferentes. Entonces, para quienes estuvieron aquí la semana pasada y quienes no estuvieron aquí la semana pasada, voy a hacer un pequeño resumen. Y la semana pasada empezamos con esta imagen que era una forma de invitarnos a conversar y pensar un poco, partir desde nuestro lugar en el universo o donde creemos que estamos. Y mostré esta imagen del supercúmulo de la Ñaquea. La Ñaquea es una palabra en Hawái, en el idioma de Hawái, acuñada por un profesor hawaiano de estudios de literatura y cultura. Y ese puntito rojo es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Entonces estamos en un apéndice de un supercúmulo de aproximadamente 100.000 galaxias, hablan los astrónomos, y ese supercúmulo podría ser uno de varios supercúmulos. Entonces es interesante que cuando nos vemos enfrentados a hablar de las culturas del espacio, de la política del espacio, la ecología del espacio, uno puede situarse en un espacio más cercano, la órbita terrestre. Hay 3 niveles de órbita, la Luna y Marte, y nuestra imaginación como que llega hasta Marte, pero sin duda es que es un espacio y un cosmos infinito, omnipresente, ilimitado y, según sabemos, en constante expansión. Y también hablamos un poquito que para hablar sobre culturas del espacio exterior y enfocarnos en la cultura del espacio del siglo XX, por lo general se nos enseña a veces sobre Babilonia, Egipto, los mayas, como formas ancestrales y conocimientos antiguos del espacio, pero poco se enseña sobre, por ejemplo, en Chile, la profunda conexión de la astronomía y la cosmología mapuche con el espacio, tanto así que el ordenamiento político mapuche está conectado íntimamente con el espacio. Y hablamos de que hay dos ordenamientos, uno vertical y uno horizontal, y mencioné un trabajo de Elisa Loncón del 2023, Asmapu, o la filosofía mapuche del cuidado de la naturaleza, donde ella habla sobre una ontología mapuche, una filosofía mapuche también en 4 partes, incluyendo el buen vivir, también con esta conexión política hacia el espacio. Mencioné al pasar también que este colectivo de mujeres en Australia, que se llama Pawaka Collective, que es un grupo de geógrafas feministas australianas y una familia de investigadoras indígenas del pueblo Yolngu en el norte de Australia, y han escrito varios artículos en colectivo, donde el primer autor es el territorio, Pawaka Country, como primer autor, que es el territorio, los ríos y también el espacio. Y en este artículo hay una historia ancestral, un songline que se llama en Australia, que son canciones que iban marcando el territorio de manera espiritual, política, ecológica, y hacen una forma de responder a la colonización del espacio y ponen estos 4 puntos que, en primer lugar, la crítica de que para muchas culturas y pueblos originarios siempre hubo personas como espíritus y seres sentientes que habitan el espacio exterior o que vienen del espacio exterior. No es que sea un espacio completamente exterior. En segundo lugar, la idea de que el espacio no está muerto, y eso es interesante desde la perspectiva
occidental es un espacio donde no hay vida, no se ha encontrado vida, hay toda una carrera por encontrar vida, vida microbial, y también está el proyecto SETI de la NASA que busca rastros de inteligencia extraterrestre. En tercer lugar, esta idea que hablábamos anteriormente de que no existe el espacio exterior, es una continuación, es un sentido cósmico de un sistema solar y eso tiene implicaciones políticas también, como vamos a ver hoy día. Y en base a estos tres supuestos, entonces, no hay nunca una objeción ética a la ocupación y explotación del espacio, y ese es un tema que vamos a ver también la próxima semana desde una perspectiva más de la ecología política. Hablamos también la semana pasada de este concepto de astrocultura, que es interesante y que el historiador Alexander Yepert lo utiliza para referirse a lo que él llama un conjunto heterogéneo de imágenes, artefactos, medios de comunicación y prácticas. Prácticas, como discutimos, eran prácticas científicas, prácticas políticas, prácticas espirituales, prácticas religiosas, sociales, etcétera, artísticas. Y que a través de este conjunto se da un significado, lo que significa una cultura espacial, ya sea a nivel más individual o a nivel más colectivo, y hablamos varios ejemplos en Francia, en Alemania y en la Unión Soviética a principios del siglo XX. Y también hablamos un poco de esa cultura o astrocultura espacial que surge con mucha fuerza en Estados Unidos en los años 50 como parte de la carrera espacial con la Unión Soviética y que no solamente tiene un aspecto cultural importante a través de afiches, de revistas, imágenes, un imaginario, literatura también, pero tiene connotaciones políticas sumamente importantes en este contexto de la Guerra Fría, de, desarrollo tecnológico para conquistar el espacio. O sea, una idea política de que eh, eh, una idea de conquista y que está arraigada también en un modelo económico capitalista de buscar nuevas fronteras para la explotación de recursos. En los años 50 la explotación de recursos estaba muy lejana aún, entonces el mantra está dado más que nada por una carrera geopolítica y el nacimiento de una astropolítica. Vimos también cómo la estética de los años 50 se ve reflejada en la estética del desarrollo tecnológico en lo que llamamos la nueva cultura del New Space, y en eso nos vamos a enfocar un poco más en esta clase, una cultura empresarial, una cultura del capitalismo de riesgo, que sin duda produce una cierta estética, una cierta forma de entender a la humanidad en el espacio, y nos preguntamos cuando hablamos de la humanidad del espacio, ¿a qué nos referimos con humanidad? ¿Quiénes son incluidos en esa humanidad y quiénes son excluidos en esa humanidad? Refleja cambios significativos también en la política de la NASA a partir de los años 2000-2005. El New Space surge a finales de los 90. Una persona muy importante es Rick Tomlinson, que hace una crítica despiadada a la NASA y a todas las agencias espaciales y promete y eh, insiste en el rol del capital privado en el desarrollo tecnológico, y ahí es tan fuerte que la NASA incluso cambia su política y empieza a incentivar estas asociaciones público-privadas que son las que dominan el espacio exterior hoy en día. Surgen una serie de empresas muy importantes, Elon Musk SpaceX, Jeff Bezos Blue Origin, etcétera, etcétera, que empiezan a insinuar hace 20 años el contexto en el que nos situamos hoy de grandes oligarcas, tanto en Rusia como en China, como en Estados Unidos. Interesante que las tres potencias espaciales de hoy tienen oligarquías ligadas al desarrollo tecnológico muy importante que están influenciando la toma de decisiones políticas.
Mostramos un pequeño fragmento de esta película del 2019 que se llama Hacia las estrellas, Ad Astra, que protagoniza Brad Pitt. Y hay una escena interesante donde el personaje de Brad Pitt llega a la luna y la luna está dividida en sectores. Ese es como el aeropuerto de la luna. Es interesante ver la estética, cómo se promueve una cultura norteamericana en el espacio. A la izquierda tienen una casa de cambio, como encontrarían en cualquier aeropuerto, pero las monedas son el euro y el dólar, entonces no hay monedas que no sean las que actualmente se utilizan en el comercio internacional. Y a la derecha tienen un soldado con un perro, o sea, bastante militarizado el contexto. Y más atrás tienen DHL y Subway como una expansión de la cultura, digamos, chatarra o la cultura mainstream de Estados Unidos a la luna. Y eso, ese imaginario que la cultura, que la película, perdón, presenta, choca con otros imaginarios contemporáneos que ven a la luna como más bien desarrollada por China, o imaginarios también más independientes, alternativos o radicales. Y cuando hablamos de radicales, dijimos la semana pasada que tiene una doble acepción. Una es radical en términos políticos y otro radical en términos de raíz, de ir a las raíces. Nos preguntamos si existe una cultura chilena del espacio exterior. Dijimos que no, en el sentido de astrocultura, pero sí dijimos que sí, en este sentido de que Chile está haciendo un esfuerzo por sumarse a esta cultura empresarial del New Space. Hablamos de que la imaginación es siempre un campo de acción en disputa y hablamos del trabajo de esta académica norteamericana Ruja Benjamin y hablamos sobre lo que acabo de mencionar, cómo se contrasta con otros imaginarios que son contrarios al capitalismo de riesgo, que promulgan visiones más ecocéntricas, algunas que surgen de la teoría de Gaia y esta nueva concepción planetaria del planeta, que no es la globalización, sino que es lo planetario, que es bastante diferente, que vamos a hablar la próxima semana. Mencionamos algunos ejemplos, como este cortometraje Afronautas de la realizadora de Ghana, Notama Frances Bodomo, el personaje que creé en colaboración con la artista maorí australiana Victoria Hunt, etcétera, etcétera. Y para empezar hoy, quiero empezar con este libro que editamos con una arqueóloga australiana de nombre Alice Gorman. Apareció el 2023, hace un año y medio más o menos, y hablaba con Manuel Vicuña de compartir un PDF del libro para quienes participaron del taller. Lamentablemente el libro está en inglés, no hay traducción, pero hoy en día hay inteligencias artificiales que permiten traducir textos o capítulos, así que espero que se pueda leer. A mí me interesa que el libro se lea, así que no hay problema en compartir el PDF. Ustedes nunca supieron de dónde les llegó el PDF, obviamente. Pero quisiera leer un par de párrafos de la introducción, como un poco dar una introducción a esta semana. Y voy a leer del libro. En un momento crucial de crisis políticas, sanitarias y ecológicas a escala planetaria, cuando la precariedad se ha convertido en la condición de nuestro tiempo, surgen preguntas sobre las posibilidades y perspectivas de que individuos, grupos, comunidades humanas vivan, trabajen, se reproduzcan y vivan en órbita y en el espacio exterior. Estoy leyendo el inglés y traduciendo, así que me disculpo. En las últimas 2 décadas, una segunda era espacial y una nueva carrera espacial han surgido o resurgido. Hablamos que la primera carrera espacial o era espacial va de 1957, Sputnik, a 1972, con el fin del programa Apolo de la NASA. Y surge enfrentándose al impacto de la pandemia del COVID-19, los implacables disturbios sociales y políticos desencadenados por las formas continuas de racismo y colonialismo, las crecientes desigualdades económicas, sociales y una aceleración mortal del colapso climático registrado en todo el planeta.
Desde finales de la década del 90, bajo los auspicios del liberalismo económico y la globalización, ese es el contexto, también ha habido un impulso estridente por comercializar y militarizar el espacio exterior. Recuerden que durante el primer gobierno de Donald Trump en Estados Unidos se establece la Space Force como una quinta rama del ejército o de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Esta renovada intensificación de las actividades y decisiones espaciales sigue basándose en un estrecho conjunto de valores de mercado, en los que el espacio es una frontera de recursos por explotar, valores que todavía están impulsados por la rivalidad geopolítica, y esa rivalidad geopolítica se ha ampliado, ya no son dos países, son tres, incluyendo China, y otros países que están muy cerca por debajo, como India, Japón y la Unión Europea. Entonces, impulsados por la rivalidad geopolítica, el prestigio nacional, aún importante, prácticas científicas que nunca dejan estar de lado, algunas increíblemente nobles, otras no tantos, pero que se han alejado por completo de concepciones del espacio como un lugar el que debe ser protegido, sino que conquistado. Y el lenguaje en inglés es bastante interesante porque se habla, por ejemplo, en la astrobiología, donde se está buscando biosignaturas, biofirmas, perdón, de rastros de vida microbial. Se habla de una hunt of life, de una caza de vida. Entonces es importante cómo el lenguaje utilizado, y es algo que discutimos la semana pasada, es muy importante. En los últimos 30 años, entonces, desde el comienzo de esta nueva era espacial, alrededor de 500 personas, en su mayoría hombres y blancos, han viajado al espacio y han vivido temporalmente en órbita, principalmente en la Estación Espacial Internacional. Pero hoy en día hay naves espaciales que orbitan no solo la Tierra, hasta los tramos superiores, hasta lo que se llama la órbita geoestacionaria, pero también orbitan la Luna, el Sol, Venus, Marte y varios otros cuerpos celestes. Hay una sonda japonesa que se posó en un asteroide hace unos años atrás, recogió restos del suelo o del polvo del asteroide y volvió a través de Australia y fueron recogidos por los japoneses en el desierto australiano. Como mencionamos, hay instrumentos robóticos que recorren la superficie de Marte y existen ya lugares para alunizar y llamarizar en la Luna, en Marte, en Venus y también en las lunas de Saturno como Titán y asteroides. Entonces, ya no es ciencia ficción, ya no es algo que solamente se lee en la literatura o en el desarrollo científico, es una cuestión política, astropolítica, geopolítica y de ecología política muy importante. Han habido estudios, por ejemplo, que han tratado de estudiar o calcular el valor económico de los recursos metálicos y minerales en un asteroide, por ejemplo. Hay un grupo de economistas acá en Australia, en una de las universidades, y calcularon que un asteroide en el cinturón de asteroides, que está entre Marte y Saturno, podría contener 8 trillones de dólares en metales y minerales. Entonces estamos hablando de una escala de economía eh, casi muy difícil de conseguir. Yo he escuchado a algunos expertos que dicen que nunca va a poder haber una economía espacial vinculada a la economía terrestre porque las escalas son demasiado grandes. Entonces ya hay discusiones importantes sobre qué significaría desarrollar una economía espacial. Obviamente estamos hablando de un modelo capitalista, capitalista tardío, ultra tecnológico, pero no se está hablando necesariamente de otro modelo económico para el espacio que no sea desde la literatura o de estos imaginarios más radicales. Volvamos un poco al pasado. Esta es una imagen histórica de 1975,
Ya había terminado el programa Apolo en diciembre de 1972. Como preguntaba Manuel la semana pasada, por primera vez en la Tierra tenemos esas imágenes de la Tierra saliendo desde la Luna, generando un impacto importante en los movimientos ambientalistas, en esta idea de que somos parte de un cosmos. Y si bien la Unión Soviética tomó la delantera desde 1957 hasta el 67, Estados Unidos después, con el programa Apolo, logró su deseo de conquistar el espacio y llegar a la Luna. Pero el año 75 se hace lo que fue la primera misión espacial internacional tripulada, que se llevó a cabo conjuntamente por Estados Unidos y la Unión Soviética, y que fue el Apolo-Soyuz, y hubo estas imágenes bien importantes, quizás algunos, bueno, no creo que nadie aquí se recuerde porque somos todos más jóvenes, pero quizás han visto las imágenes de cuando los astronautas de ambos países se dan la mano y las dos estructuras se juntan. Y ese fue también un momento importante para empezar a pensar el espacio no solamente como una carrera de estados individuales, sino que empezar a pensar una cooperación política multilateral. A principios de los 80 entonces se empieza a desarrollar la Estación Espacial Internacional, que fue lanzada en 1998. Y sin embargo, es interesante pensar también, y voy a volver en unos minutos, pero para que no se me olvide que en la Luna, después de 1972, después de 3 años creo que fueron 17 astronautas norteamericanos fueron los que pisaron la Luna. Tuvo un costo de 30 billones de dólares para el gobierno de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Hablamos también de las protestas que hubo por parte de grupos civiles afroamericanos, pero se dejó una serie de desechos en la Luna que ahora constituyen una suerte de patrimonio cultural humano. Los arqueólogos siempre han estudiado los conchales y los basureros para entender una cultura. Y ahora es interesante ver cuáles son los desechos que hay en la Luna. Hay los buggies o los pequeños autos que ocuparon, hay equipos de televisión. Todos estos fueron desechos porque los astronautas necesitaban usar el espacio para las muestras de suelo que tenían que regresar a la Tierra. Hay pelotas de golf, palos de golf, banderas, placas conmemorativas, 100 bolsas de orina y excrementos, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue como el primer legado humano en la Luna, fue desechos humanos. Entonces es interesante pensar qué tipo de cultura tenemos y que genera ese tipo de desechos. La Estación Espacial Internacional ha sido un artefacto, volviendo a esa idea de astropolítica y este conjunto heterogéneo, es un artefacto importante. Se considera la infraestructura más cara nunca construida por un ser humano, o por los humanos. Fue, perdón, un proyecto internacional liderado por Estados Unidos, pero donde han participado muchos países, incluyendo la Agencia Espacial Europea, Japón, etcétera. Y ha estado 25 años en órbita y ahora se va a decomisionar a fines de esta década. Ya cumplió su objetivo, supuestamente. Era un objetivo más bien científico, pero no deja de ser un objetivo político estratégico, obviamente, para Estados Unidos. Hay una sección que ocupa la Unión Soviética, que está separado, el módulo separado. Fue importante para China, pero China ahora tiene su propia estación espacial internacional. Entonces ya cumplió su objetivo. Y lo interesante es que al ser decomisionada no queda flotando en el espacio, sino que se va a hacer estallar, o sea, estrellar de vuelta en la Tierra. Y hay un lugar en el Pacífico Sur que se llama el Punto Nemo, que está inspirado en la obra de Julio Verne, donde se han
botado varios de estos desechos espaciales que hay desde satélites, entonces va a quedar en las profundidades del Océano Pacífico. Entonces también habla de esta cultura del desecho que estamos exportando hacia el espacio exterior. Más de 80 países han cruzado la frontera y colocado satélites en el espacio, lo cual es interesante, y hay 11 países que tienen la capacidad de lanzamiento, entonces hay otros 70 países que ocupan la capacidad de lanzamiento de estos 11 países, pero también hay muchos países en América Latina y en África y en Asia que se considerarían países en desarrollo, que han puesto esfuerzos importantes en lanzar satélites y lo que se llama ahora la soberanía política o geoestratégica que da un satélite. Entonces hay países como Túnez, Ghana, Angola, Bolivia, Perú, Laos, Irak y otra docena de países que han puesto, como digo, esfuerzos importantes en lo que se llama ahora la soberanía espacial. Y eso es interesante porque si uno vuelve atrás 20 años durante la invasión de Estados Unidos de Irak, la guerra de Irak, la segunda del 2003, se calcula que el 70% de las municiones del ejército de Estados Unidos que fueron usadas fueron guiadas por satélites, 70%. El 80% eran satélites comerciales, ni siquiera satélites militares, y eso fue hace 20 años. Entonces probablemente hoy sea mucho mayor. De hecho, hace 2 años, cuando Rusia invade Ucrania, durante los primeros días o semanas de la guerra, Ucrania perdió la conexión a Internet. Varios de los satélites ucranianos quedaron sin poder funcionar y ahí no sé si saben que entró Elon Musk con su compañía SpaceX, que tiene este proyecto Starlink, que tiene pequeños satélites en la órbita más baja de todas. Elon Musk quiere llegar a tener lo que él llama una constelación de satélites de hasta 40.000 satélites, satélites que están tan bajos que se pueden incluso ver con el ojo desnudo, sin un telescopio. Entonces fue la primera vez que uno de estos oligarcas tecnológicos entró a un conflicto armado internacional usando satélites comerciales para apoyar a un país en contra del otro. Y esta es una imagen obviamente no es una fotografía, es una reproducción de cómo se podría llegar a ver la órbita terrestre a fines de la década o principios de la próxima década con lo que se llama el space debris o los desechos espaciales. Se calcula que hay alrededor de 10.000 satélites en este momento orbitando la Tierra, de los cuales alrededor de 50 al 60% están activos. Los otros están desactivados, no están activos y flotan como chatarra en el espacio. Las implicancias son importantes porque primero pueden empezar a generar conflictos al chocar con satélites activos. Hay tecnología que se cree que es posible que países podrían dirigir parte de esta chatarra para que choquen con satélites que están activos, como ataques terroristas, por ejemplo, o no sé si terroristas, pero pueden llegar a generar ese tipo de conflictos. Son un problema para el lanzamiento de cohetes que generan problemas, generan un riesgo. eh, y bueno, desde la perspectiva ambiental también es grosero el impacto ambiental que genera en la atmósfera. Entonces ya hay una serie de conflictos que se están anticipando por culpa o por consecuencia de esta chatarra que está flotando en el espacio y que podrían llegar a generar un conflicto muy pronto. Pero
también es interesante pensar cómo la órbita espacial desde 1957 también es un campo de batalla, un espacio de conflicto espacial. Y acá hay dos citas que quise traer. Uno es de la antropóloga norteamericana Deborah Battaglia, que durante lo que mencioné, este surgimiento de la cultura del New Space y el desarrollo comercial, militarización y tecnológico, dice, es la sospecha de que la expansión al espacio y ahora en el futuro constituye un movimiento de las relaciones socioeconómicas y políticas terrestres, estratificadas y espacializadas que se proyectan hacia el cosmos. Y Lisa Parks, que también es de Estados Unidos, que tiene un análisis súper interesante sobre las telecomunicaciones en la órbita inferior, dice, a medida que las señales, las transacciones, las imágenes y los acontecimientos toman forma en el espacio orbital o lo atraviesan, cada vez es más urgente comprender mejor cómo está organizado este espacio, quién lo controla y cómo ha sido disputado. Entonces, el control de la órbita es ahora un tema sumamente importante. En el libro que les mencioné, que edité con la arqueóloga australiana Alice Gorman, que son 38 capítulos, 50 autores, uno de los capítulos que invitamos fue a este grupo de autores australianos, que son astrónomos, científicos indígenas, y tiene dos otros autores, una astrónoma brasilera, de origen brasilero, Carla Guedes, y un astrónomo norteamericano que ha trabajado mucho la astronomía cultural en Australia. Y es un capítulo súper interesante donde desde la astronomía adoptan una postura política para resguardar los derechos al cielo indígena o los derechos indígenas al cielo o al espacio de lo que llaman una explotación colonial y hacen una crítica eh, bastante ácida a esta constelación de satélites de Starlink de Elon Musk. Y para darle un poco el beneficio de la duda al señor Musk, es interesante cómo su compañía Starlink ha llenado un nicho importante que es permitirle a muchas comunidades remotas que no tienen conexión a Internet acceso al Internet. La última vez que estuve en San Pedro de Atacama, por ejemplo, cuando hice un trabajo ahí de 3 años que terminó en el largometraje Cosmografías, el lugar donde yo me hospedaba, la, perdón, alguien no quiere que diga algo bueno de Elon Musk. El lugar donde me hospedaba, uy, tenía un Starlink. Entonces, para mí era muy importante usar el Internet, así que tuve que agradecerle a Elon Musk. Pero hay muchos campesinos, eh, como digo, comunidades remotas en África, en el desierto australiano, que realmente dependen de Starlink para monitorear, por ejemplo, el clima, que tiene un impacto en las cosechas, etcétera. Sin el espacio no podríamos tener esta clase, por ejemplo, este taller. Ustedes no pueden ir al cajero automático después de la clase y sacar unas lucas para almorzar. Realmente estamos dependiendo de la órbita terrestre. Leí una vez que el monitoreo del clima en Europa depende 98% de los satélites que están en órbita. O sea, sin eso se cae todo el sistema de predicción climática del mundo, etcétera. Volviendo al capítulo entonces, ellos hacen una crítica bastante despiadada a cómo el cielo se ve ahora opacado por Starlink, por la constelación de hasta 40.000 satélites que más quiere poner en órbita. Y cómo perjudican la observación astronómica, por un lado, y segundo, perjudican esta conexión ancestral y espiritual, ontológica, filosófica de los pueblos originarios, en este caso de Australia, donde hay historias del cosmos que se cree que tienen
20.000 años de antigüedad. Y se sabe de eso porque tienen observaciones climáticas de antes de la deglaciación que ocurrió hace 15.000 años. Otro aspecto político súper interesante que está surgiendo con fuerza ahora y se ve en el mapa una vez más como América Latina y África están un poco desfasados de esta carrera, es la carrera por construir puertos espaciales, spaceports, y otros sitios de lanzamiento que no necesariamente sean puertos espaciales para lanzar cohetes que llevan satélites, pero hay otras eh, formas de sitios de lanzamiento. Entonces aquí se ven los más importantes. Existen 35 puertos espaciales en este momento. Australia, como ven, que es donde yo estoy, donde vivo hace 27 años. Los cuatro que son en amarillo son puertos espaciales que están recién inaugurados. Esta gráfica es del 2022. Después del 2022, esos cuatro están activados ahora. Y los cuatro están en territorios indígenas, eh, en territorios súper importantes, sagrados, de importancia ecológica, de importancia espiritual. Y el que está más al norte, lo interesante también es que los puertos espaciales más eficientes son los que están más cerca del Ecuador, porque como funciona la velocidad de rotación de la Tierra y la cantidad de atmósfera es menor que en los polos, entonces es más fácil desde un punto de vista tecnológico y más económico desde un punto de vista del uso de combustible, que los puertos espaciales estén lo más cerca del trópico posible. De hecho, los dos más importantes de Australia están lo más cerca del trópico posible. Pero el de más al norte, que está en Arnhem Land, que es exactamente el mismo territorio donde está el colectivo Bahuaca que mencioné al principio, acaba de cerrar. O sea, estuvo abierto 2 años, no alcanzaron a lanzar mucho y creo que no alcanzaron a lanzar nada, y por problemas con las comunidades indígenas que son los que administran el espacio físico donde está el puerto, los capitalistas de riesgo, que la corporación que controla la empresa decidió no seguir adelante y cambiarse a otro lugar donde no tengan que lidiar con estos problemas con las comunidades indígenas. Es lo que pasa en Chile con algunos centros astronómicos también, y en Chile ahora hay también un conflicto importante que el gobierno acaba de desatar, de dar más licencias a las mineras en lugares donde los conglomerados astronómicos europeos tienen sus grandes centros astronómicos, se van a ver perjudicados por estas nuevas licencias de exploración minera. Entonces, no sé si han visto los diarios en Chile, pero obviamente que los leen más que yo, pero han habido varios reclamos de la Unión Europea de cómo estos nuevos sitios mineros pueden afectar la visión de los centros astronómicos. Pero ahí hay una carrera política importante, y el que está en Sudamérica es la Guyana Francesa, no es Brasil. Brasil y México son los dos países que llevan la delantera en esta carrera espacial desde América Latina. Tienen agencias espaciales más o menos importantes. México tiene su desarrollo hacia el norte, en la frontera con Estados Unidos, por razones obvias. Pero el de la Guyana Francesa tiene una historia súper interesante, y este es un libro de un antropólogo norteamericano publicado el año 2000, o sea, cuando estaba surgiendo esta idea del nuevo espacio, y se llama El espacio en los trópicos, y hace un análisis de la Guyana Francesa como un espacio de la colonialidad o de la expansión colonial francesa. Es uno de los departamentos de ultramar, como se llama en la arquitectura colonial francesa, que empezó obviamente como un imaginario tropical, desde, no sé, la literatura de Daniel Defoe,
Después tuvo la cárcel, la tristemente célebre Isla del Diablo, se han hecho varias películas, etcétera. Pero más recientemente, a partir de los años 60, con esta carrera espacial, Francia la utiliza para el lanzamiento de sus cohetes Ariane, que son construidos en las afueras de París, para la agencia europea. Entonces, este libro es súper interesante cómo hace ese análisis de la colonialidad del espacio en la Tierra, va mano a mano con la colonialidad del espacio que se llama exterior o ultraterrestre. Y mencioné que la Agencia Espacial Internacional estaba siendo decomisionada en los próximos 5 años y lo que se está pensando construir para reemplazarlo es una nueva estación espacial, pero en este caso no va a orbitar la Tierra, sino que va a orbitar la Luna. Este es el gran proyecto de las agencias espaciales internacionales, o sea, no es un proyecto comercial de las empresas que mencioné, SpaceX, Blue Origin y otras, sino que es un poco como las agencias espaciales y los estados, ciertos estados, están tratando de desarrollar un programa multilateral de exploración del espacio, de desarrollo científico, pero obviamente eso conlleva una posición geopolítica específica y muy fuerte y muy clara, ¿no? Entonces está la NASA, que es la que la lleva, junto con la JAXA, que es la agencia japonesa, la ESA, que es la agencia europea, y Roscosmos, que es la agencia rusa, que tiene de nuevo un módulo separado. Pero este plan se ha visto un poco descarrilado en los últimos 2 años por el conflicto ruso-ucraniano y se ha visto descarrilado también por las críticas de las empresas espaciales que dicen que es un gastadero de plata y que se podría utilizar a las empresas comerciales para hacer un trabajo más eficiente. Y todo esto es muy importante para la clase de hoy, los acuerdos Artemis. Como ustedes bien saben, hay un tratado del espacio que se firmó y ratificó el año 1967. Hay aproximadamente 110, 120 países que lo han firmado, donde se establece que la Luna, el espacio exterior, los cuerpos celestes son de patrimonio de la humanidad. Y dentro del derecho internacional, junto con los océanos, la Antártica, aun cuando la Antártica tiene su propio tratado y los océanos también, es un poco esta idea de dejar estos espacios como bienes comunes, patrimonio de la humanidad. Obviamente tiene sus reparos esa construcción de qué significa bienes comunes y qué significa la humanidad. Pero a partir del 2020 surgió este nuevo acuerdo que se llama Artemis, en base a la diosa griega Artemisa, que era la hermana de Apolo. Ahí está el imaginario eurocéntrico una vez detrás, pero liderado por la NASA en coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos y esta nueva fuerza espacial de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Se invita a 7 naciones signatarias iniciales, que eran, bueno, la Unión Europea, Japón, Australia, Luxemburgo, eh, eh, no sé si Arabia Saudita, no, los Emiratos, uno de los Emiratos, etcétera. Y se establece o se construye un marco jurídico legal que permite la exploración y explotación de recursos en la Luna con fines científicos y pacíficos. Y se establece un mecanismo para dividirse la Luna en una especie de cuadras o barrios donde cada país puede explorar y explotar incluso comercialmente y desde el punto de vista del derecho, ser dueño de esos recursos, traerlos a la tierra y generar beneficios económicos si ese es lo que se quiere. Entonces hay muchos abogados espaciales dedicados a esto, incluso las Naciones Unidas ha presentado reparos de que están yendo en contra
del Tratado Internacional del Espacio de 1967 y eso podría llegar a generar conflictos muy serios. De hecho, India ahora es parte de los acuerdos Artemis, pero China y Rusia no lo son. Entonces ya hay una división. De hecho, el director de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, el 2020, dijo que esto era casi como una invasión a la Luna y que sería Estados Unidos estaba jugando con fuego y esto podría realmente ocasionar el primer conflicto a fines de esta década y eso fue antes de lo que está sucediendo ahora con el cambio de gobierno en Estados Unidos, el rol que tiene Elon Musk en el gobierno y la invasión de Rusia a Ucrania. Esto un poco, perdón, no alcancé a traducir, lo que define esta cultura del nuevo espacio, nuevas compañías desarrollando lo que se llaman nanosatélites. Cada lanzamiento es cada vez más barato. Desde Cabo Cañaveral ya se están enviando más de 100. Hay 100 lanzamientos al año y se cree que de aquí a fin de la década podría subir a 400 lanzamientos al año, o sea, casi más de uno por día. Y los tentáculos del capitalismo global o las operaciones tentaculares del capitalismo global se ven reflejadas nada mejor que en este sujeto que ha cobrado notoriedad este año por la injerencia que tiene en el gobierno de Estados Unidos, pero que lleva 20 años haciendo una serie de acciones muy riesgosas que jugando con fuego. A la izquierda tienen lo que él prometió el año pasado, todo esto es del año pasado, el 2024, que su flota de cohetes Starships estarían llegando a Marte en 2 años más. Él quiere construir una sociedad en Marte autogobernada, que se autogobierne, donde exista con un modelo capitalista libertario, donde él cree que se van a tener que sacrificar muchas vidas humanas, pero es parte de la empresa, etcétera, etcétera. Y al medio tienen las amenazas que hizo a Bolivia hace un tiempo atrás de privatizar las reservas de litio si es que Bolivia seguía con este modelo de nacionalizar las reservas de litio. Él necesita el litio obviamente para su compañía Tesla y las baterías. Y a la derecha tienen su lugar de despegue en Texas, donde se han hecho varios estudios de cómo cada lanzamiento de SpaceX tiene un impacto ecológico ambiental en la atmósfera terrestre. De hecho, lo que significa el titular de la revista Nature es cómo la explosión de los cohetes hizo pedazos la atmósfera superior. Entonces hay un impacto y las comunidades indígenas que viven alrededor de este puerto espacial de SpaceX han demandado a Elon Musk, al gobierno, no han tenido éxito por razones obvias, del daño ecológico, porque cada vez que el cohete despega, suelta los motores donde está el combustible y caen en lugares sagrados. De hecho, el último que explotó cayó sobre las Bahamas. Hay una etnógrafa antropóloga polaca de nombre Anna Solucha que hizo una etnografía súper interesante sobre la villa de SpaceX, que está justo en la frontera de Texas con México, en la playa de Boca Chica, como atrae turistas, los fanáticos de Elon Musk. Hizo una etnografía súper interesante de este como sitio fronterizo, pero hay una nueva frontera, no solamente entre dos estados, sino que una frontera entre una compañía, fronteras del imaginario. Este es un astrónomo astrofísico inglés de nombre Ian Crawford, que ha dedicado su vida no a la astronomía, sino que a decir por qué la extracción sustentable de recursos lunares es importante para solucionar la crisis ambiental
de la Tierra y personajes canijos como Elon Musk se han colgado de algunos de estos trabajos para crear un imaginario de que el planeta se está acabando y necesitamos un planeta B al donde escapar. Y obviamente la gente que podrá escapar son ciertos gente con mucho dinero. De hecho, se calcula que para llegar a Marte a fines de la década, para vivir en ese lugar autogobernado de Elon Musk, se necesitarían $500.000. Entonces, quienes pagarían eso es interesante. Pero acá hay una visión como un poco intermedia desde la ciencia, diciendo cómo se podría explotar sustentablemente la Luna y de qué manera se podrían importar estos recursos a la Luna. La Luna está obviamente llena de minerales, metales, incluyendo helio 3. Algunos en China han calculado que de ser posible explotar el helio 3 que está debajo del regolito, o sea, del polvo lunar, podría generar una matriz energética para proveer a todo el planeta de energía por 10.000 años y solucionar la crisis energética. Pero eso todavía es un poco ciencia ficción desde el punto de vista tecnológico y sabemos que la tecnología no es nunca neutral. Entonces, ¿cuál será la geopolítica y la economía política detrás de esta exploración y utilización in situ de recursos también? Porque la explotación de recursos no es solamente para la Tierra, es para poder generar estas villas lunares que ya tienen nombre, el Moon Village, ya es un proyecto bastante avanzado, existe un mercado más o menos inicial, pero también la Luna es el punto de partida para la colonización de Marte. La colonización de Marte no se va a hacer desde la Tierra, es muy caro, entonces se va a hacer desde la Luna. Entonces, para poder colonizar Marte es necesario ya tener bases en la Luna. Y un poco son como las bases que funcionan un poco en la Antártica y en el Ártico, un poco parte científica, parte turística, parte colonización política tecnológica. Ya hay varias compañías que invitan a invertir en la minería en la Luna. No es chiste, no es ciencia ficción. La Luna está completamente mapeada por sus minerales. Este es un mapa del sistema o del Servicio Geológico de Estados Unidos, donde están todos los minerales, metales completamente mapeados. Entonces es muy importante dónde se aluniza. Solo 3 países han alunizado exitosamente: Estados Unidos, la Unión Soviética, Rusia y China. Ningún otro país ha podido. Japón estrelló su sonda, Israel estrelló su sonda. La sonda israelita fue la única que no se sabía bien qué llevaba, pero se dice que llevaba microorganismos tardígrados, que son microorganismos. Entonces no se sabe si esos microorganismos habrán resistido y estén durmiendo en la Luna. Este es el Chuquicamata Underground Project en Chile, en Chuquicamata, donde es minería subterránea de ultratecnología. Entonces ya hay una forma anticipatoria en la tecnología de cómo se está haciendo minería remota con inteligencia artificial, que ya sería lo que se estaría construyendo en la Luna en la próxima década. Y para cerrar entonces, quería dejarlos con... ¿Qué horas son? Sí, justo. Para cerrar, quería dejarles con esta serie. No sé si la han visto. Es una serie que empezó en un canal del cable norteamericano Sci-Fi, que se ve en el cable en Chile. Y era una serie de un presupuesto relativamente menor. Y después de la segunda temporada, el canal Sci-Fi decidió cancelarla por falta de presupuesto y Jeff Bezos la llevó a Amazon Prime porque era un fanático de la serie. Entonces acá quise poner esta serie porque es cómo confluye el imaginario, un cierto imaginario cultural colectivo que surge de 2 autores, pero es un imaginario colectivo entrelazado con esta nueva geopolítica de las oligarquías tecnoutópicas, em,
tecnoutópicas y tecnológicas de principalmente de Estados Unidos, pero no solamente de Estados Unidos, y la expansión de un imaginario de explotación de recursos en el sistema solar, no un imaginario cósmico, ecológico, ambientalista, de ir por otras razones, sino que ya de frentón lo que está manejando este imaginario es la necesidad cierta o inventada, imaginaria o real, de explotar los recursos. Y en la serie, que está situada aproximadamente en unos 200 años en el futuro, el sistema solar está ya habitado desde la Tierra hacia los confines del sistema solar, o sea, Venus y Mercurio no. Pero la Tierra tiene un sistema político planetario, una especie de Naciones Unidas. Es un lugar donde la agricultura sigue siendo importante, por lo tanto hay un cierto grado de privilegio socioeconómico. Se ha generado un sistema de, de un seguro social, el cual te permite no trabajar si tú no quieres. Entonces son como los privilegiados del sistema solar. Sigue habiendo arte, cultura, también mucha pobreza, obviamente, sigue habiendo un nivel de desigualdad, pero es como la madre tierra, la madre patria, digamos, como se podría considerar en el siglo, desde el siglo XV al XX en América Latina, con referente a Europa. Marte es una potencia militar autoritaria, ya llevan 200 años de una civilización marciana. Al principio era parte de la Tierra, después hay como una especie de guerra de independencia y ahora es una sociedad súper militarizada, autoritaria, pero con un desarrollo tecnológico mucho mayor al de la Tierra. Y ambos están en conflicto ahora, en el 2200, por el control del cinturón de asteroides y tienen colonias como Ceres. Bueno, Ceres es como un mini planeta, pero es un asteroide grande. Y los habitantes del cinturón de asteroides son como eh, eh, de un estrato social y económico el más bajo. Son explotados, son colonizados, tienen un lenguaje especial, tienen una cultura especial, y hay movimientos, digamos, guerrilleros de resistencia que las potencias de la Tierra y la Luna los consideran terroristas. Entonces, bueno, un poco lo que sucede en la Tierra. Entonces, es una serie súper interesante porque a diferencia de series más bobas como La Guerra de las Galaxias o Star Trek, donde no hay ninguna preocupación por el aspecto político y social, socioeconómico, ecológico. Esta serie es súper interesante. Se trata muy bien lo difícil que es vivir en el espacio. Entonces, si la pueden ver ahí, la recomiendo como una forma de ver cómo este imaginario geopolítico está súper bien tratado en esta serie. En fin, eso ya es una hora, así que termino aquí la sesión 2